No se suponía que regresara a casa hasta el viernes. La conferencia terminó antes de lo esperado. El cliente firmó el contrato antes de tiempo, y en vez de salir a turistear con mis colegas, no podía dejar de pensar en Sofía. Algo no cuadraba en nuestra última llamada. Su voz estaba demasiado baja, sus ojos se desviaban hacia alguien fuera de la pantalla antes de decirme que todo estaba bien. Cuando crucé la puerta de la casa ese jueves por la tarde, esperaba risas, el murmullo de caricaturas desde la sala o el ruido de juguetes. Pero la casa estaba en silencio. No solo callada, sino vacía. Como si el aire mismo se hubiera encogido. Sofía, llamé, dejando mi maleta junto a la puerta. Nada. Fui de cuarto en cuarto, cada vez más rápido. Sala, vacía. Su cobija favorita estaba hecha bola en el sillón. Comedor, migas, un vaso de leche a medio tomar. Sofía. Mi voz se alzó. El pánico me apretaba las costillas. Entonces lo escuché, suave, rítmico, como si alguien estuviera fregando. Me giré hacia la cocina. Ahí estaba. De rodillas. Sus manitas agarraban un cepillo de cerdas duras, fregando el piso de loseta con una urgencia que ninguna niña debería sentir. Junto a ella, un balde con agua jabonosa se derramaba un poco. Sus mejillas tenían rastros de lágrimas secas, sus rizos húmedos de sudor. No me vio al principio. Estaba tan concentrada en una mancha oscura cerca del refri. Sofía, susurré. Ella dio un brinco, el cepillo se le cayó con un ruido seco. Volteó rápido, sus ojos llenos de miedo antes de suavizarse en algo que no pude nombrar, alivio, incredulidad, culpa. Mami. Su voz se quebró. Crucé la cocina en 3 pasos, me arrodillé a su lado, sin importarme que mis pantalones de vestir se mojaran con el agua jabonosa. Bebé, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están la abuela y el abuelo? Lo siento, murmuró. Se me derramó jugo de uva esta mañana. La abuela dijo que tenía que limpiar todo el piso antes de que regresaran. Estoy tratando de portarme bien. La abracé, su cuerpo temblaba contra el mío. ¿A dónde fueron? Dudó. Llevaron a Camila al parque de diversiones. La abuela dijo que Camila merece cosas especiales porque es su nieta de verdad. Las palabras me pegaron como cachetada. ¿Y te dejaron aquí sola? Asintió contra mi hombro. La abuela dijo que si no terminaba, no habría postre. Y que tenía que pensar por qué siempre soy tan torpe. Se me cortó el aliento. Me separé un poco para verle la cara. No eres torpe. Tienes 6 años. Y eres buena. Muy, muy buena. Su labio tembló. ¿No estás enojada conmigo? No, mi amor, dije, limpiándole la mejilla. Estoy enojada con ellos. Me puse de pie, levantándola en mis brazos. Sus manos estaban arrugadas por el agua. Sus rodillas tenían marcas rojas. La abracé más fuerte. Vamos a limpiarte, dije suavemente. Y luego vamos por el helado más grande del barrio. Me miró con ojos grandes. Aunque no sea hora de la cena. Especialmente porque no es hora de la cena. Mientras la llevaba fuera de la cocina, la rabia que ardía dentro de mí se convirtió en algo más frío, más claro. Esto no era un malentendido. Era una línea. Y la habían cruzado. La acomodé en el asiento del copiloto, le puse el cinturón y aparté un rizo húmedo de su frente. Me miró con una pregunta en los ojos que aún no sabía cómo responder. Encendí el carro. Le explicaría todo, después de un raspado. Sofía no nació de mí, pero siempre fue mía. Llegó a mi vida como a veces llega el dolor, sin aviso y sin piedad. Tenía 24 años cuando pasó el accidente. Mi prima Valeria y su esposo regresaban de un viaje de fin de semana cuando un tráiler se metió en su carril. No hubo sobrevivientes. Solo quedó una pequeña de rizos, aterrada. Valeria me había nombrado como la guardia de Sofía en su testamento, pero nunca imaginé que esa responsabilidad llegaría tan pronto. Todavía estaba aprendiendo a equilibrar la renta con los mandados, trabajando largas horas en una pequeña agencia de marketing digital en Los Ángeles. Pero cuando sostuve a Sofía en el hospital, con los ojos rojos y temblando, supe que no había vuelta atrás. Era mía ahora. En todos los sentidos que importan. Esos primeros meses fueron un caos. Ella lloraba por su mamá en las noches, y yo lloraba en silencio porque no sabía si era suficiente. Pañales, citas en la corte, horarios de guardería,
Apenas tenía tiempo para respirar. Pero nos fuimos conociendo. Poco a poco, creamos un ritmo. Ella empezó a llamarme mami sin que se lo pidiera. Yo comencé a inventarle cuentos antes de dormir, historias donde las niñas se perdían, eran valientes y siempre encontraban su camino a casa. 2 años después, conocí a Diego. Fue en una carne asada de un amigo, una de esas tardes soleadas en el sur de California donde nadie conoce a nadie, pero todos traen papitas. Yo tenía a Sofía en la cadera cuando Diego le ofreció un jugo y le hizo una cara chistosa. Ella soltó una risita sonora y se estiró hacia él sin dudar. Desde el principio, nunca le tuvo miedo a la responsabilidad. Se agachaba a jugar con sus muñecas, usaba voces ridículas para los cuentos y una vez pasó todo un sábado convirtiendo cajas de cartón en una nave espacial. No preguntaba por mi pasado, simplemente estaba ahí, siempre. Cuando me propuso matrimonio un año después, no solo fue a mí. Estábamos en el parque. Sofía tenía 4 años. Diego se arrodilló con un anillo en una mano y una cajita de terciopelo en la otra. La segunda caja tenía un collar en forma de corazón. Clara, dijo, mirándonos a las dos, te amo. Y Sofía, también te amo a ti. ¿Quieren ser mi familia? Dijimos que sí entre lágrimas. Unos meses después, Diego adoptó a Sofía legalmente. Se convirtió en Sofía Elizabeth Morales García. En los papeles, en nuestros corazones y en cada foto en nuestra pared, éramos familia. Por eso lo que pasó esta semana no solo fue un insulto. Fue como si quisieran borrar la historia que tanto nos costó construir. Y no iba a dejar que eso pasara. Porque mientras ellos se aferraban a la sangre, yo sabía algo mejor. Sabía lo que el amor construye. La primera vez que conocí a Roberto y Elena García, trajeron una botella de vino y un conejito de peluche para Sofía. Eran educados, bien vestidos e imposibles de descifrar. Elena sonreía, pero era de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Sofía se pegó a mi pierna toda la visita. Solo necesitan tiempo, me dijo Diego después, mientras lavábamos los trastes juntos. ¿Sabes cómo es mi mamá? Reservada, no mala. Quise creerle. De verdad. Al principio, lo atribuí a los nervios. Le traían regalos a Sofía, pero siempre eran genéricos. Un cuaderno para colorear, un rompecabezas, calcetines con caritas de caricatura. Cuando Camila, la sobrina de Diego, cumplió 5, le regalaron una tablet rosa con un estuche que decía la mejor niña. El 6º cumpleaños de Sofía fue semanas después. Le dieron una muñeca de princesa con el pelo enredado y sin un zapato. Yo lo noté. Sofía lo notó. Pero Diego dijo, no saquemos conclusiones. En el Día de Acción de Gracias, trajeron sudaderas iguales para los nietos. La de Camila era de cachemira, nueva en su empaque. La de Sofía era una talla chica, con una etiqueta que gritaba liquidación. Roberto tomó foto tras foto de Camila abrazando el centro de mesa de pavó. Cuando Sofía preguntó si le tomarían una con su sudadera nueva, Elena dijo, dejemos que Camila termine primero, pequeña. Siempre era así, cosas pequeñas. Un nombre olvidado en una tarjeta de Navidad. Un plato vacío donde debería haber colgado una calceta. Nunca decían que no era de la familia. Solo actuaban como si no lo fuera. Y de alguna manera, eso era peor. Silencioso, negable, fácil de justificar. Diego finalmente los confrontó después de una Navidad particularmente desigual. Camila tenía una pila de regalos hasta la barbilla. Sofía tenía 3. Tiene 6 años, les dijo Diego ese día, con la mandíbula tensa. ¿Se da cuenta? Roberto hizo un gesto con la mano. Le gusta hacer manualidades. Pensamos que el kit de pintura sería divertido. ¿Y pensaron que no notaría que a Camila le dieron una casita de muñecas entera? No se trata de cuántos regalos, añadió Elena, a la defensiva. Es la intención. No, respondió Diego en voz baja. Es como la hacen sentir. No se disculparon. No cambiaron. Después de eso, Diego puso distancia. Menos visitas, más límites. Pero todavía tenía esperanza. Son de otra generación, decía, mitad para mí, mitad para sí mismo. Van a cambiar. No estaba tan segura. Porque mientras esperábamos a que cambiaran, Sofía también estaba cambiando. Empezó a hacerse pequeña en su presencia, menos risueña, más cautelosa. En las reuniones familiares,
Me miraba antes de hablar, como pidiendo permiso para ser escuchada. Me decía a mí misma que no era suficiente para hacerle daño de verdad. Pero las heridas sutiles no gritan. Susurran hasta que algo se rompe. Y el quiebre, como resultó, llegaría un jueves cualquiera. El viaje a Miami estaba marcado en mi calendario desde hacía semanas. Un cliente importante, una presentación clave, el tipo de reunión que no puedes rechazar. Lo había organizado todo: notas, cronogramas, hasta un kit sorpresa de noche de pelis para Sofía y Diego mientras yo no estaba. Nos despedimos ese martes por la mañana. Sofía me dio un abrazo fuerte y susurró: «Me llamas todas las noches, ¿verdad?». No me lo perdería, prometí. Pero el miércoles por la tarde, Diego me llamó desde el aeropuerto, con la voz tensa. «Chicago», dijo. «Emergencia con un cliente. Amenazan con retirar toda la cuenta si no aparezco». Me senté en la orilla de la cama del hotel, con el corazón hundido. ¿Cuánto tiempo? 2 noches. Tal vez 3. Repasamos las opciones como siempre. ¿Niñera? Fuera de la ciudad. ¿Mi mamá? Recuperándose de una cirugía de rodilla. ¿Su hermano? Viajando por trabajo. Solo quedaban Elena y Roberto. Han estado pidiendo pasar más tiempo con ella, dijo Diego. Podría ser bueno. Dudé. Mi estómago se apretó, recordando la Navidad pasada. La sudadera. No sé, Diego. Tal vez pueda hacer que mi mamá venga después de todo. Cariño, dijo suavemente. Son 3 días. Estarás segura. Mis papás criaron a 2 hijos. Y como no tenía un mejor plan, y porque quería creer que podía arreglar algo, dije que sí. La primera noche, llamé a Sofía justo después de la cena. Sonaba cansada, pero bien. Comimos tacos, dijo bajito. Y la abuela me hizo lavar mi plato bien bonito. Le pregunté si se había divertido. Encogió los hombros. Vimos una peli. ¿Te reíste? Hizo una pausa. Camila se rió. Esa noche no pude dormir. Algo me carcomía. Lo atribuí a la culpa de mamá trabajadora, culpa de dejar a mi hija con gente en la que no confiaba del todo. La segunda noche, Roberto contestó el teléfono. Está terminando de cenar, dijo. Te devuelve la llamada. Nunca lo hizo. Lo intenté de nuevo a las 9. Elena contestó, con voz cortante. Está dormida. Cansada de jugar. ¿Puedes ponerle el teléfono cerca? Quiero desearle buenas noches. Está noqueada. Que te llame en la mañana. No lo hizo. Para el viernes por la mañana, mi presentación estaba lista y el cliente firmó 2 días antes de lo planeado. Mis colegas propusieron brunch, ir de compras, tal vez ver un show. Pero todo lo que podía pensar era en la voz de Sofía, apagada, distante, no del todo bien. Cambié mi vuelo y no le dije a nadie. Solo quería ver la cara de mi hija, abrazarla y saber, con mis propios ojos, que estaba bien. Mientras el avión despegaba, sentía el pecho apretado. No era miedo, no exactamente. Solo un zumbido de certeza, bajo e insistente. Y para cuando aterricé en Los Ángeles, ya sabía que no me iba a gustar lo que encontraría. Para cuando Elena y Roberto entraron al driveway con Camila y bolsas iguales del parque de diversiones, Sofía estaba acurrucada en el sillón con pijama limpia, una cobija sobre los hombros y su conejito de peluche en los brazos. Su cara estaba rosada por el baño de burbujas, sus rizos todavía húmedos. No había dicho mucho después del helado, pero no me había soltado la mano desde que entramos a la casa. Le dije que se quedara arriba cuando escuché el carro. Asintió y subió las escaleras sin decir nada. Elena entró primero, toda alegre y despreocupada. «Clara. Ay, llegaste temprano. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde está Sophie?» «Está descansando», dije. Mi voz estaba firme, pero sentía la sangre correr por mis oídos. «Ha tenido un día largo. Unos días largos». Roberto entró detrás, dejando unas bolsas con el logo del parque. Camila estaba dormida en su hombro. Elena sonrió y se quitó la chamarra. La pasamos increíble. Las montañas rusas fueron demasiado para mí, pero Camila las amó. «Dejaron a Sofía sola», dije sin rodeos. Elena parpadeó. «Perdón. Dejaron a una niña de 6 años sola en esta casa. Por horas. Fregando el piso de la cocina como castigo por derramar jugo». Su sonrisa ni siquiera titubeó.
Hizo un desastre. Se llama enseñar responsabilidad. Tú siempre dices que es un poco blanda. Dije. Para de una vez. Roberto dio un paso adelante, alzando las manos. Clara, no exageremos. No estoy exagerando, dije, cada palabra precisa. Estoy reaccionando. Abandonaron a mi hija. La humillaron. Le dijeron que no era parte de esta familia. Elena frunció la cara. Ella malentendió. Dijimos que Camila es nuestra nieta de verdad. Es un hecho. No es un insulto. Saqué mi celular y marqué a Diego. Contestó al segundo timbrazo. Órale, dije. Estás en altavoz. ¿Qué tal? Respondió. ¿Todo bien? Tus papás están aquí. Hubo una pausa. Luego, ¿les preguntaste por qué dejaron a nuestra hija sola? Roberto dio otro paso. Estaba siendo difícil. Diego, cortó Elena, esto se está sacando de proporción. Sofía es muy sensible. Necesita disciplina, estructura. Llevaron a Camila a un parque de diversiones, dije. Y dejaron a Sofía fregando el piso, sola. Y le dijeron que no era realmente su nieta, añadió Diego, su voz ahora más fría. No lo es, dijo Elena. No por sangre. Hubo un silencio largo en la línea. Entonces perdieron a su hijo, dijo Diego. La boca de Elena se abrió y cerró, como si no supiera qué insulto soltar primero. Me criaron mejor que esto, continuó él. O al menos pensé que lo habían hecho. Diego, dijo Roberto, calmémonos todos. No, dije con firmeza. Ya pasamos de la calma. Me giré hacia Elena. Van a empacar sus cosas y se van. Hoy. No se quedan ni una hora más en esta casa. Y no, bajo ninguna circunstancia, volverán a estar solos con Sofía. Estás cometiendo un error, dijo Elena, su voz ahora baja y peligrosa. Estás envenenando nuestra relación con nuestra nieta. No, dije. Eso lo hicieron ustedes. Cada vez que la ignoraron. Cada vez que la hicieron sentir menos. Cada vez que la trataron como una molestia. Roberto parecía genuinamente afectado. Clara, por favor. Piensa en lo que esto le hace a la familia. Lo estoy haciendo, respondí. Estoy pensando en lo que ya le hizo a mi hija. Empacaron sus cosas en un silencio tenso. Camila seguía dormida, sin saber que todo acababa de romperse en dos. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, no lloré. La cerré con llave. Luego subí las escaleras hasta donde Sofía esperaba, y me senté a su lado en la oscuridad, apartándole el cabello de la frente hasta que su respiración se calmó. Encontramos a una terapeuta infantil 2 días después de que todo explotó. La doctora Rivera se especializaba en adopción, trauma y familias mixtas. Su consultorio era cálido, con luces suaves y figuritas de animales que a Sofía le encantaron de inmediato. No habló mucho en la primera sesión, pero tampoco lloró. Eso se sintió como una victoria. En el camino a casa, iba callada, mirando por la ventana. Luego, apenas en un susurro, preguntó, ¿y si papi también deja de quererme? La pregunta me dejó un hueco dentro. Diego se orilló sin decir nada. Se giró en el asiento del conductor y la miró directo a los ojos. Eso nunca va a pasar, dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Nunca, Sofía. Ni en tu peor día. Nunca. Eres mi hija. Eso no cambia. Ella asintió lentamente, pero vi que aún no lo creía del todo. No en ese momento. Así que nos pusimos a trabajar. Creamos nuevos rituales. Diego empezó con los sábados de papi e hija, aunque solo fuera para armar legos o hacer pan de plátano. Yo ponía una nota en su lonchera todos los días con una razón por la que la quería. Ella las guardaba dobladas en su mochila como tesoros. Los domingos por la noche hacíamos una lista de deseos familiares para la semana, cosas tontas como bailar una canción antes de dormir o probar un nuevo sabor de nieve. Su risa volvió poco a poco, como la luz de la primavera entrando en una habitación fría. Y cuando tenía pesadillas, me sentaba con ella en la oscuridad hasta que su respiración se calmaba. A veces, buscaba mi mano mientras dormía. Pero sanar no es lineal. La presión llegó rápido, desde afuera. Llamadas, mensajes, familiares con los que no hablaba desde hace años de repente llenos de opiniones. Son mayores. Solo hacían lo mejor que podían. ¿De verdad vas a alejar a Sofía de sus abuelos?
El celular de Diego no paraba de vibrar. Al principio, los ignoraba. Luego, una tarde, contestó una llamada de su hermano Carlos y salió al patio trasero. Lo vi desde la ventana de la cocina, caminando de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello. 15 minutos después, regresó, cerró la puerta y se recargó en la encimera con un suspiro largo. Nos cree, dijo. Dijo que Camila ha estado preguntando por qué Sofía desapareció, y cuando presionó a mi mamá, se puso evasiva. Sabe que algo no está bien. Y quiere ayudar. No era todo, pero era algo. Un punto de apoyo. Una voz desde adentro que veía lo que nosotros veíamos. Sofía aún tenía días en los que preguntaba si estaba en problemas, incluso cuando no había hecho nada. A veces se disculpaba antes de decir cualquier cosa. Pero luego se detenía. Y veía el destello de ella recordando lo que le habíamos dicho, que pertenecía, que estaba a salvo, y que nadie, ni siquiera los que decían ser familia, podía quitarle eso. Una noche, después de la cena, sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo dio a Diego. Decía, en crayón, gracias por elegirme. Los ojos de Diego se llenaron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Solo la abrazó fuerte y le susurró, te elegiría siempre. Y lo decíamos en serio. Cada maldita vez. Accedimos a encontrarnos con ellos para un almuerzo en un café tranquilo a medio camino entre nuestras casas. La visita sería corta, supervisada y en nuestros términos. Elena no habló mucho hasta que llegó la comida. Luego, de repente, se giró hacia Sofía y dijo, te debo una disculpa. Sofía levantó la mirada, cautelosa pero escuchando. Estuvimos mal, dijo Elena. Nunca debí decir esas cosas. Estaba atrapada en pensamientos viejos. Pero tú eres familia, Sofía. Siempre lo fuiste. Sofía apretó los labios. Entonces, ¿por qué dijiste que no era de verdad? La voz de Elena tembló. Porque fui ignorante. Y tenía miedo de lo que no entendía. Pero ahora veo, eso nunca fue tu carga. Observé cada movimiento, cada palabra. Sofía no la alcanzó. No sonrió. Pero asintió. Eso era suficiente por ahora. Después, ella y Camila colorearon juntas al final de la mesa. Sin susurros, sin comparaciones. Solo dos niñas, riendo por quien podía dibujar el unicornio más chistoso. Tal vez el daño no se borró, pero ya no crecía. Y mientras veía a Sofía recargar la cabeza en el hombro de Camila, solo por un momento, supe que habíamos hecho algo bien. Pasaron 6 meses, y Sofía cumplió 7. Le hicimos una fiesta en el patio con girasoles en la mesa y su pastel favorito de fresa. No hubo regalos exagerados, ni sonrisas forzadas, solo la gente que la veía, que realmente la veía. Elena y Roberto vinieron por 20 minutos. Trajeron un regalo modesto, le desearon feliz cumpleaños con sinceridad y no intentaron quedarse más. Sofía les agradeció educadamente y luego volvió a decorar cupcakes con Camila. Esa noche, le di el regalo en el que había estado trabajando por semanas, un álbum de recortes hecho a mano, lleno de fotos, notas y recuerdos. En la portada, en letras doradas, decía nuestra historia. Adentro había una tarjeta. Ella la leyó en voz alta, suave pero orgullosa. A la niña que elegimos, y que elegiríamos 1000 veces más. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi, la comprensión de que era querida, no por obligación, sino por amor. Mientras las velas parpadeaban y su risa resonaba bajo las luces de colores, pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. No grité. No supliqué. Solo me paré entre mi hija y el fuego, y dejé que lo demás se quemara. Y en ese espacio, construimos algo que nunca podrá ser borrado.